pues me gustaría compartirles parte de mi expertise, pero lo más importante, lo que está publicado a nivel de la literatura mundial. Pues los sarcomas los dividimos principalmente en dos variedades muy importantes. Una de ellas se llaman los sarcomas de tejidos blandos y otros son los sarcomas óseos. Sin embargo, hay una tercera entidad nosológica que son los sarcomas de la familia de Ewing, que pueden ser tanto óseos como extraóseos. En la edad infantil, antes de los 16 años de edad, tienen una presentación típicamente en el hueso y después de esta edad se presentan en los tejidos blandos. A nivel mundial, representan cerca del 1% de todos los cánceres en adultos. Sin embargo, en los niños y adolescentes puede representar hasta una sexta parte de todos los cánceres que ocurren. Principalmente uno de ellos va a ser el rhabdomyosarcoma. Y de acuerdo a la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud, hay cerca de 150 variedades y subtipos de sarcoma. Bueno, pero ¿de dónde se originan estas enfermedades? Estas enfermedades se van a originar del mesodermo, de esta capa embrionaria, en donde se van a desarrollar el tejido de sostén. Principalmente se van a localizar en el tejido adiposo, en el tejido muscular o se pueden originar en cualquier parte del cuerpo, como ya fue mencionado previamente. Entonces, todo lo que sería el tejido de sostén, o sea, la parte que mantiene a nuestro organismo, como el tejido conectivo, las articulaciones, el hueso, los ligamentos, el músculo liso, el músculo estriado, se pueden manifestar estas enfermedades. Por eso no es raro que nosotros podamos diagnosticar esta enfermedad en la región anatómica de la cabeza y el cuello, del tórax, del abdomen, de la región del retroperitoneo. Sin embargo, su forma de presentación típica van a ser las extremidades. Y bueno, como en cualquier libro o en cualquier artículo médico, pues van a existir algunos factores de riesgo, ¿verdad? Para cualquier tipo de enfermedad. Y bueno, en los sarcomas, la etiología principalmente va a ser la multifactorial. No existe una causa que pueda definir a un tipo de sarcoma. Sin embargo, en la infancia, aquellos pacientes que recibieron radioterapia, ya sea por un problema benigno o maligno, principalmente linfomas, estos pacientes pueden desarrollar un segundo primario en el sitio donde previamente recibieron tratamiento con radioterapia, y estos se conocen como sarcomas radioinducidos. Existen algunos factores químicos, como los que pueden ver en esta diapositiva, que también van a facilitar la presencia de uno de estos sarcomas. Y bueno, lamentablemente existen alteraciones genéticas, afortunadamente son poco frecuentes, pero como el síndrome de Li-Fraumeni, la neurofibromatosis, la poliposis adenomatosa familiar o la neurofibromatosis tipo 1, las cuales al estar presente van a incrementar de manera muy importante el desarrollo de sarcomas. Y bueno, ya les mencionaba el doctor Ochoa Carrillo algo muy importante, ¿verdad? Van a existir más de 100 variedades diferentes de sarcoma, pero hay algunos que por su frecuencia van a ser muy importantes. El más frecuente de todos ellos es el liposarcoma. Este sarcoma se va a encontrar principalmente en lo que son las extremidades inferiores y en el retroperitoneo. En las extremidades, principalmente va a ser en la región del tercio proximal del muslo y con una frecuencia del 20% aproximadamente de todos los sarcomas. Posteriormente va a existir el leiomiosarcoma y el sarcoma pleomorfo indiferenciado. Si juntamos estas tres patologías, como podrán observar, tenemos cerca del 50% de todos los sarcomas. Así que el resto de las otras variedades van a ser poco frecuentes. Pero ojo, esto lo obtenemos de la literatura anglosajona, de lo que se encuentra publicado en Estados Unidos, Canadá o Europa. En países de Asia, principalmente China, Japón, y nosotros compartimos algunas características con estos países, podemos observar que el sarcoma sinovial puede ser tan frecuente como 1 de cada 5 pacientes que vemos en nuestro país. Existen otro tipo de sarcomas que son menos frecuentes, pero que va a ser muy importante saber cuál va a ser su comportamiento biológico. Si nosotros pudiéramos graficar los sarcomas en cuanto a su agresividad
y a su quimiosensibilidad, pues vamos a encontrarnos con patologías muy diversas. Por ejemplo, va a haber sarcomas que son localmente muy agresivos. Esto significa que en el sitio anatómico donde se originen van a producir una importante morbilidad para el huésped. Sin embargo, no van a tener la posibilidad de desarrollar metástasis a distancia. El caso típico de esta patología va a ser el tumor desmoide. Pero por otra parte, vamos a ver sarcomas que localmente no van a ser agresivos, como el sarcoma alveolar o como el sarcoma sinovial, pero van a tener una alta capacidad de desarrollar metástasis. Por otra parte, vamos a tener sarcomas que son sarcomas muy sensibles al tratamiento con la quimioterapia, como el sarcoma sinovial, como el liposarcoma mixoide de células redondas, como el rhabdomiosarcoma. Y por otra parte, vamos a tener sarcomas que son poco sensibles al tratamiento oncológico, como lo sería el sarcoma alveolar. Y bueno, como pueden ver en esta diapositiva, que es muy interesante, pueden observar que de acuerdo a la edad y a la localización podemos encontrarnos diferentes tipos de sarcoma. Por ejemplo, en aquellos niños del nacimiento a los 5 años de edad, se van a encontrar que a nivel del abdomen los más frecuentes van a ser el lipoblastoma y el fibrosarcoma. Por otra parte, en aquellas personas que son mayores de 50 años, y si nos vamos a la región anatómica de las extremidades inferiores, pueden observar ustedes que los más frecuentes van a ser los liposarcomas, los sarcomas indiferenciados y los schwannomas. Y en los pacientes adolescentes, cuando nos referimos a las extremidades inferiores nuevamente, vamos a encontrar que el tipo histológico predominante van a ser los neurofibromas. Y bueno, esta es una gráfica para ver la distribución por subtipo histológico de los sarcomas en los tejidos de acuerdo a su edad. Como ya les mencioné en las primeras 2 diapositivas, podemos observar que en aquellos niños menores, bueno, en aquellas personas menores de 10 años, el tipo histológico más frecuente va a ser el rhabdomiosarcoma, como se ve que es el color azul marino. Sin embargo, como van creciendo en edad, pues van existiendo otras variedades histopatológicas más frecuentes, como el liposarcoma, el legiomiosarcoma y el sarcoma sinovial. Uno de los factores biológicos más importantes en el diagnóstico y en el tratamiento de los sarcomas va a ser el grado histológico. Podemos tener tumores pequeños, pero con un grado histológico elevado. Esto nos va a hacer que cambie de manera drástica la clasificación TNM. Como mencioné, los sarcomas alveolares, además de ser insensibles a la quimioterapia, van a tener un alto porcentaje de metastatizar a otros tejidos. Entonces, en cuanto al grado tumoral, vamos a ver nosotros algunas características muy importantes que son estas 3 que estamos observando, que sería el recuento mitótico, la necrosis tumoral y el grado y la desdiferenciación, perdón. Cada uno de estos va a tener una gradificación y de acuerdo a ello nosotros le vamos a dar un puntaje. Si este puntaje va de 2 a 3, los tumores se van a clasificar como grado 1. Si van de 4 a 5 como de un grado 2 y de 6 a 8 van a tener un grado 3. Para hacerlo esto de una manera más gráfica, imagínense que este cuadro que se llama El beso de Gustav Klimt, como pueden observar, el tejido sano sería la pintura original, donde podemos observar toda la pléyade de colores muy hermosos que van desde los dorados, que sería el oro, hasta los rojizos. Y pueden ver que nosotros, una vez que tomamos una fotocopia, pues vamos a poder observar en la primera imagen que está a la izquierda de nuestra pantalla, pues prácticamente la va a asemejar, ¿verdad? Aunque no vamos a poder disfrutar de los colores vivos como la pintura original. El grado 2 sería cuando sacamos más de una copia. Podemos ver que ya se observan algunos trazos borrosos o no bien definidos. Y el grado 3 es cuando ya sacamos más de 10 copias, en donde ya se pierden las características principales de los tejidos sanos. Les mencionaba hace ratito que existen muchos tipos de sarcomas, pero una vez que ya sabemos qué tipo de sarcoma es, no va a ser necesario que nos den una gradificación,
Por ejemplo, si nos está comentando el patólogo que se trata de un rhabdomiosarcoma, pues este va a ser típicamente un grado 3. Y aquellos pacientes como los liposarcomas, podemos ver que el grado histológico va a variar mucho desde un grado 1 hasta un grado 4, dependiendo si es un liposarcoma bien diferenciado tipo lipoma, un liposarcoma mixoide de células redondas, y dependiendo del porcentaje de células redondas, es como vamos a tener el grado histopatológico. Y los pacientes que tienen liposarcomas pleomorfos, pues estos o desdiferenciados, pues principalmente van a ser grado 3. Para los patólogos, el diagnóstico de los sarcomas es un reto diagnóstico. Se han hecho varias publicaciones en diferentes partes del mundo, principalmente a través del grupo francés, del grupo italiano y del grupo español, para hacer el diagnóstico correcto de un sarcoma. Quiero comentarles que existe un término que solamente se acuña para esta patología y son los centros de alto volumen. ¿Qué significa esto? Para que un oncólogo médico como un servidor, un cirujano oncólogo, un patólogo, un radiooncólogo, etcétera, cualquiera de los especialistas que estén enfocados en tratar esta enfermedad, para poder tener la capacidad de ofrecer un tratamiento adecuado, que esto va a beneficiar al paciente, necesitamos ver en un año más de 100 casos nuevos de sarcoma. Como lo mencionó muy bien el doctor en la introducción, pues esto no ocurre en diferentes centros hospitalarios de nuestro país. Por ejemplo, en un hospital, aunque sea de tercer nivel, pero que cuente con un número inferior al que acabo yo de mencionar, pues no sería un centro de alto volumen o un centro de referencia. Entonces, la expertise o el conocimiento para tratar estas enfermedades puede, esto es muy importante, la palabra puede o podría no ser lo relevante para el tratamiento de esta enfermedad, y entonces se recomienda que aquellos médicos que no tengan una experiencia muy importante en el tratamiento de esta enfermedad tengan la capacidad de referirlos a estos centros de alto volumen. Como pueden observar ustedes en la diapositiva, pues existe una diferencia interobservador entre los patólogos hasta de un 40%. O sea, esto es un valor altísimo. O sea, un patólogo, por ejemplo, si tenemos 10 patólogos, cerca del 4 de ellos van a tener un diagnóstico erróneo. Y pues eso va a traer implicaciones muy importantes en cuanto al manejo de estos pacientes. Como se están dando cuenta, pues es un reto, las personas, más bien es un reto para nosotros como médicos el atender a estos pacientes por varias razones. Una de ellas es porque es una enfermedad poco frecuente. Existen pocos ensayos clínicos fase 3, los cuales nos pueden orientar para el mejor tratamiento de esta patología. Lo segundo es que es una enfermedad sumamente heterogénea. Existen más de 100 variedades histopatológicas. Y ahora vamos a agregar un tercer factor, la localización. Como ya les mencioné, la localización más frecuente son las extremidades, y de ellas, las piernas es el sitio más frecuente de presentación. Pero como pueden observar ustedes en esta diapositiva, también de acuerdo a la localización es como van a ser los tipos histopatológicos más frecuentes. Hay un pequeño cuadro en la parte inferior de la diapositiva. Dependiendo del color, ustedes pueden ver que está el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, el leiomiosarcoma, el liposarcoma, el fibrosarcoma, etcétera. Y pueden observar que esto varía mucho dependiendo si está en el retroperitoneo, en la pared abdominal, intraabdominal, en la caja torácica o en las extremidades. Pero lo más importante de ello es que ustedes sepan que cerca del 50% de los sarcomas se va a desarrollar en una de las extremidades. Bueno, esto es para que quede más representativo. La localización más frecuente pues va a ser el muslo. ¿Cómo se tipifican estos tumores? Ustedes saben muy bien que existe una clasificación que se llama TNM. T para ver el tamaño del tumor, N para ver si existen ganglios linfáticos afectados por la enfermedad o no, y si hay metástasis a distancia. Y dependiendo de la localización es como nosotros vamos a tener un TNM. Por ejemplo, si están en las extremidades tronco o retroperitoneo va a ser un TNM, y si están localizados en la cabeza y cuello o en las vísceras del tórax o del abdomen va a ser otro.
Y como ya les mencioné, si está presente o ausente la presencia de ganglios linfáticos, pues va a ser N0 o N1, asimismo como si hay enfermedad a distancia. A diferencia de los carcinomas, los sarcomas, su vía de diseminación principalmente es a través de la sangre. Por lo tanto, el principal sitio de metástasis va a ser pulmón. Sin embargo, a través de mi práctica profesional, que ya son cerca de 20 años, pues me ha tocado ver metástasis en sistema nervioso central, en la región retroocular, a nivel de hueso, hígado, y el día de hoy en mi práctica profesional es la primera vez que veo un sarcoma que hizo metástasis al colon. Y algo que ya mencioné anteriormente, que pues es el grado de diferenciación. Entre un tumor, entre un sarcoma sea más diferenciado, pues su pronóstico va a ser mejor. Entonces, estas serían como, digamos, las reglas de los 5. Pueden observar ustedes que si es un tumor menor de 5 centímetros va a ser un T1, si va entre 5 a menos de 10 centímetros un T2, si es menor de 15 centímetros pero más de 10 va a ser un T3 y si es de más de 15 centímetros, perdón, va a ser un T4. Y esto pues va a tener implicaciones en la supervivencia. Pueden observar ustedes que de acuerdo a la etapa clínica, la supervivencia libre de progresión local, la supervivencia libre de recurrencia o la supervivencia específica de la enfermedad, pues va a ser diferente de acuerdo a si es una etapa clínica 1 a que si es una etapa clínica 4 o si es un tumor que mide menos de 5 centímetros, así es un tumor que mide más de 5 centímetros. Y bueno, aquí les mencionaba que la presencia de los ganglios linfáticos nos va a decir si es positivo o negativo, pero hay que tomar muy en cuenta el grado histopatológico, como puede ver aquí en esta tabla que está representando en rojo. Los sarcomas que se originan en la región del cabeza y cuello, podemos observar nosotros que si son tumores que miden menos de 2 centímetros va a ser T1, si está entre 2 a 4 un T2, si es de 3 centímetros, de 4 centímetros, perdón, va a ser un T3, y si afecta a las estructuras adyacentes, por definición va a ser un T4. Y dependiendo de los órganos que esté afectando, como pueden observar ustedes en la diapositiva, va a ser un T4A o un T4B. Bueno, vamos a hablar primero de cuáles son los principales factores del huésped. No es lo mismo que le dé un sarcoma sinovial a un joven de 20 años de edad, sano, que no toma ningún medicamento y que todos sus exámenes de sangre, como una química sanguínea de 26 elementos y una biometría hemática estén normales, a que tratemos a una persona de 60 años que es diabético, hipertenso, que toma dos o más de 2 medicamentos y que ya tiene afección a los órganos diana, porque esto nos va a impedir ofrecerle a los pacientes diferentes medicamentos oncológicos, como por ejemplo la ciclofosfamida, la ifosfamida a dosis intermedias o altas, o algunos otros medicamentos. Y en cuanto a los factores pronósticos, pues una característica muy importante pues va a ser la etapa clínica. Como pueden observar ustedes en esta diapositiva, aquellos pacientes que tienen una etapa clínica 1, pues la gran mayoría de estos pacientes se van a curar. Caso contrario, van a ser la etapa clínica 3, que es la enfermedad localmente avanzada, o la etapa clínica 4. Quiero comentarles que en diferentes partes del mundo, desafortunadamente México está incluido en este comentario que voy a mencionar, es que cerca del 60% de los pacientes que vemos en nuestras instituciones lamentablemente tienen etapa clínica localmente avanzada o metastásica, que como pueden observar ustedes, pues la supervivencia a 5 años va a ser muy corta. Para la literatura anglosajona, pues esta va a ser la distribución por estadio del sarcoma de los tejidos blandos. Como pueden observar, en algunas otras partes del mundo es muy frecuente que se encuentren enfermedades localizadas. Un porcentaje nada despreciable, como de un 20%, van a tener enfermedad también regional. Y como pueden observar ustedes, dependiendo de la edad, pero entre un 15 a un 20% de los pacientes van a ser diagnosticados con metástasis. Y bueno, en el Instituto Nacional de Cancerología, en una revisión de 418 pacientes, pudimos destacar estas características.
cerca de un 10% de los pacientes tenían tumores que medían menos de 5 centímetros y más de la mitad de los pacientes analizados tenían tumores voluminosos. Y en cuanto a la etapa clínica, como pueden observar, un 60% de los pacientes, de nuestros pacientes, estaban en etapas clínicas localmente avanzadas o con metástasis. Y bueno, el pronóstico por la localización, pues va a ser muy importante. Por ejemplo, el doctor Francisco Ochoa Carrillo, que es cirujano oncólogo, uno de los mejores cirujanos oncólogos de nuestro país, pues si se enfrenta a estas enfermedades, pues él sabe que el margen y la calidad de una cirugía va a ser mucho mejor si es en la extremidad o en el tronco. Esto nos va a permitir tener unas supervivencias a 5 años muy importantes, a diferencia de tumores voluminosos que están localizados en la región del retroperitoneo. Y bueno, esto ya lo había mencionado previamente, de acuerdo al tamaño y al grado histopatológico, pues va a ser también el pronóstico de estos pacientes. Y bueno, a pesar de que esta plática está enfocada a médicos de primer contacto, pues va a ser muy importante que ustedes sepan cuáles son los pilares del tratamiento que vamos a ofrecer a estos pacientes, ¿verdad? Ya lo mencioné y lo repetiré. El trabajo multidisciplinario y la experiencia clínica que se tenga en estos pacientes es de prioridad. Yo tengo la fortuna de trabajar en el Instituto Nacional de Cancerología. Es el mejor hospital a nivel de América Latina para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oncológicas. Y tengo la oportunidad de trabajar con diferentes colegas, cirujanos oncólogos, radiooncólogos, patólogos, paliativistas, psicólogos, nutriólogos, para el adecuado control de estas enfermedades. Antes de iniciar el tratamiento, hacemos juntas médicas donde revisamos el expediente del paciente, el diagnóstico histopatológico y hacemos una planificación del tratamiento. Esto lo hacemos de manera semanal con la finalidad de brindar a nuestros pacientes de primera instancia cuál va a ser el mejor tratamiento. Y una vez que se define el mejor tratamiento, pues trataremos de iniciarlo lo antes posible. Y en cuanto al apego de las directrices de manera frecuente, pues va a ser muy importante tomar en consideraciones las siguientes directrices. Por ejemplo, debido a su baja frecuencia y alta complejidad, la adherencia a las recomendaciones basadas en la evidencia es particularmente importante. La resección quirúrgica con márgenes negativos es el principal tratamiento, es el pilar del tratamiento para estas enfermedades. Por ejemplo, si tenemos un sarcoma de tejidos blandos T1, lo que significa que es menor de 5 centímetros, que está localizado en el tercio medio del muslo y que es de grado 1, solamente por esto, un paciente, si se lleva a cabo con una cirugía con márgenes negativos, no va a necesitar ningún tipo de tratamiento coadyuvante, llámese radioterapia ni quimioterapia. Con ese tratamiento, lo más probable es que este paciente esté curado a 5 años. Y como ven en el enunciado siguiente, la resección completa pues es un factor pronóstico de recurrencia local. Si los márgenes quirúrgicos son positivos, lo más importante es que este paciente sea llevado nuevamente a una nueva cirugía para poder obtener un margen negativo. En la institución pública donde yo trabajo, yo diría que el 90% de los pacientes ya llegan operados. Desafortunadamente, la cirugía inicial no es la adecuada. Entonces, estos pacientes no deberían de recibir ni quimioterapia ni radioterapia de manera inicial, sino su primer tratamiento, como se hace, es el tratamiento quirúrgico para llevar a estos pacientes a márgenes negativos, perdón. Y como ya lo mencioné, de acuerdo a la etapa clínica, es como nosotros nos vamos a orientar para qué tratamiento va a recibir. Hace ratito puse el ejemplo de un sarcoma que mide menos de 5 centímetros y que el grado histopatológico es el 1. Pero si el grado histopatológico es 2 o 3, estos pacientes, además de cirugía, deberán de recibir tratamiento con radioterapia.
Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen enfermedad localmente avanzada, hay diferentes modalidades de tratamiento que nosotros podemos utilizar. A lo largo de la historia, existen varias medidas que son útiles para el tratamiento de estos pacientes. Se puede utilizar la radioterapia combinada con quimioterapia, la quimioterapia con hipertermia o la perfusión aislada. Y dependiendo de los hallazgos citopatológicos de estos pacientes, el tratamiento puede ser con cirugía o menos radioterapia. Y en cuanto a la enfermedad, en la etapa clínica 4, algo muy importante va a ser si esta enfermedad tiene un componente oligometastásico. ¿A qué me quiero referir con esta palabra? A lo largo de mi carrera profesional he visto pacientes que llegan con un sarcoma de extremidad y con 2 o 3 metástasis en los pulmones. Algunas personas, cuando hago alguna presentación en los diferentes estados de la República donde me toca dar pláticas, me llegan a hacer la siguiente pregunta. Doctor, el paciente, por definición, de acuerdo al TNM, estos pacientes ya están en etapa clínica 4. Por lo tanto, el tratamiento ideal en estos pacientes deberá de ser la quimioterapia. Sin embargo, yo les comento que si estos pacientes tienen un sarcoma en la extremidad que puede ser potencialmente resecable, llegando a tener márgenes negativos y solamente tienen 2 o 3 metástasis en los pulmones, los pacientes también deberán de ser llevados a tratamiento quirúrgico para hacer una metastasectomía. Esto va a mejorar de manera dramática el pronóstico de estos pacientes. Sin embargo, cuando la enfermedad metastásica involucra tejidos como hígado, pulmón, hueso, sistema nervioso central, el tratamiento de estos pacientes deberá ser la quimioterapia paliativa. Y bueno, en este diagrama pueden observar ustedes que si la enfermedad es localizada, si es clínicamente resecable y si está localizada en la extremidad o es un tumor superficial, de acuerdo al grado histopatológico, va a ser lo más importante para definir el tratamiento. Por ejemplo, si es un grado 1, estos pacientes se van a llevar a cabo cirugía y como ya mencioné previamente, esto va a ser el tratamiento definitivo para la gran mayoría de estos pacientes. Como pueden observar, dice, es una resección R0. R0 significa que los márgenes tanto macroscópicos como microscópicos son negativos y estos pacientes se van a llevar a cabo un seguimiento. Sin embargo, cuando la resección es R1, que los márgenes son microscópicos, pues lo más importante es que se lleve a una segunda resección quirúrgica. Pero si esto no es posible, una opción del tratamiento podrá ser el tratamiento con radioterapia. Por otra parte, vamos a tener los sarcomas que son de grado 2 o de grado 3 y vamos a hacer una evaluación del riesgo. Si estos pacientes son de riesgo bajo o intermedio, puede darse tratamiento con radioterapia. Pero si estos pacientes son de alto riesgo, además de la radioterapia, deberemos ofrecer tratamiento con quimioterapia. Y de acuerdo igual a los márgenes, si son negativos o si son positivos, pues vamos a ofrecer un tipo de tratamiento adicional. Y cuando la enfermedad está localizada, clínicamente es irresecable. Eso significa que no se puede operar y que está localizado en la extremidad o de manera superficial en el tronco, pues podemos ofrecer tratamiento con quimioterapia más radioterapia o solamente llevar a cabo tratamiento con radioterapia. Sin embargo, yo me regresaría un poco a lo que mencioné en las primeras diapositivas que les presenté a ustedes. Les comenté que si pudiéramos hacer una gráfica de acuerdo al tipo histopatológico y a la quimiosensibilidad de la enfermedad, nosotros podemos dar el tratamiento. En este momento me detendré a mencionar una enfermedad que es muy rara, pero que es muy agresiva de manera local y que se conoce como tumor desmoide. Esta patología, el tipo de abordaje inicial ha cambiado dramáticamente en los últimos 10 años. Cuando un médico, principalmente un cirujano oncólogo, hace 10, 15 años se encontraba con un tumor desmoide de la extremidad, el primer tratamiento por el que se optaba era por una cirugía.
Sin embargo, al día de hoy existe una modalidad que es la de observar y esperar. ¿Qué significa esto? Se sabe actualmente que 1 de cada 5 pacientes que tengan tumores desmoides, o sea que es una enfermedad localmente muy agresiva, que puede llegar a ser clínicamente irresecable, el mejor tratamiento no va a ser el quirúrgico, sino solamente la observación, porque sabemos que 1 de cada 5 pacientes puede tener una regresión tumoral de esta enfermedad. Otro punto a considerar en esta patología es que si estos pacientes tienen síntomas o si tienen un comportamiento clínico agresivo o no agresivo, ¿qué significa esto? Que si empiezan a tener un incremento del tamaño de manera muy importante, uno de los principales abordajes del tratamiento va a ser con manejo médico, principalmente con inhibidores de tirosina sinasa. Y por otra parte, pues también va a ser muy importante ver la quimiosensibilidad de estas enfermedades. Por ejemplo, si nos encontramos con un tumor maligno de la vaina del nervio periférico, pues estos tumores no responden a la quimioterapia. Entonces, el mejor camino para estos pacientes puede ser la radioterapia sola. Y como podemos seguir observando en este diagrama, si estos tumores se puede llevar a cabo una cirugía, pues después podemos llevar a cabo un tratamiento una conducta de seguimiento, perdón, y si no puede ser factible un tratamiento quirúrgico, pues ofreceremos tratamiento paliativo con quimioterapia. Y bueno, en este otro diagrama, de acuerdo a lo que ya mencioné, al grado histológico, a la evaluación del riesgo y todas estas características de estos tumores, pues vamos a poder ofrecer un tipo de tratamiento muy personalizado. Aquí podemos observar los tumores que son moderadamente sensibles al tratamiento, como los liposarcomas epitelioides, los radiosarcomas pleomorfos o los angiosarcomas. Y de acuerdo a otras características como la histología favorable o no favorable o el estado funcional de un paciente, pues vamos a ofrecer un tratamiento. Quiero mencionarles que hay algunos pacientes que desafortunadamente no van a ser candidatos para recibir tratamiento con quimioterapia. Por ejemplo, pacientes frágiles, pacientes que tengan más de 70 años, pacientes que tengan 2 o más comorbilidades y que tomen varios medicamentos, porque no va a ser factible esto. Pero quiero comentarles que hace un par de años traté a una señora de 100 años de edad con un angiosarcoma cutáneo localmente avanzado. ¿Cuál fue la razón de tratar esta enfermedad? 2 características muy importantes es que es un tumor que es quimiosensible y la otra razón es porque la paciente, a pesar de tener 100 años de edad, no tenía ninguna enfermedad y no tomaba ningún medicamento. La paciente 2 años después de su tratamiento oncológico está curada y sin enfermedad. Y bueno, pues la medicina, como ustedes saben, ha avanzado mucho. Actualmente podemos contar con diferentes herramientas que pueden ser accesibles a través de nuestra computadora o de nuestro teléfono celular a través de aplicaciones. Una de ellas, perdón, es esta que se llama Circulator, pero existen otras más como los nomogramas del Memorial Sloan Kettering Cancer Center que nos van a permitir identificar cuál de nuestros pacientes se va a beneficiar de un tratamiento o no. Por ejemplo, aquí hicimos el ejercicio de poner la edad de un paciente. Pueden observar ahí 40 años, el tamaño del tumor 10 centímetros, el grado histopatológico 3, el diagnóstico histológico era un sarcoma sinovial y pueden observar ustedes que una vez que iniciamos esta aplicación, podemos observar que la supervivencia a 5 años de este paciente era solamente del 62%. En este caso, no tenemos ninguna duda que este paciente deberá de recibir tratamiento complementario con quimioterapia. Sin embargo, en la otra columna podemos observar que hay una persona de 35 años con un tumor de 8 centímetros, un grado histopatológico 2, la histología fue un mixofibrosarcoma y que vemos que su supervivencia global a 5 años es del 93%, o sea, significa que es una supervivencia muy buena. En este caso, este paciente no deberá de recibir ningún tratamiento complementario con quimioterapia. Existen algunos otros términos oncológicos muy importantes a conocer, seguramente los han visto en algunos otros padecimientos, como es el tratamiento preoperatorio
o neoadyuvante o el tratamiento postoperatorio o adyuvante. Y en el caso de los sarcomas, esto es algo muy controversial, donde de acuerdo al tipo histológico, la localización, al grado, se va a ofrecer este tratamiento. Y bueno, ya prácticamente para finalizar nuestra charla, quiero comentarles que en cuanto a la quimioterapia paliativa va a tener diferentes objetivos. Desde mi punto de vista, el más importante de ellos va a ser que tengan nuestros pacientes una calidad de vida adecuada. La segunda va a ser disminuir el tamaño tumoral. La tercera va a ser la de disminuir los síntomas. Quiero mencionarles que varios pacientes que me ha tocado atender en mi práctica profesional, en un inicio los pacientes no tienen síntomas y me preguntan, doctor, sabemos efectivamente que hay metástasis, por ejemplo, en los pulmones, pero no hay tos, no hay hemoptisis. Entonces, ¿por qué iniciar tratamiento? Yo les comento que si no tienen síntomas, podemos tomar dos conductas. Una de ellas es la de observar, hacer una vigilancia activa, seguirlos con estudios tomográficos y si observamos que el tumor crece de manera muy importante, pues iniciar el tratamiento oncológico a pesar de que los pacientes no tienen síntomas. Los mejores medicamentos para tratar esta enfermedad va a ser la doxorubicina y la ifosfamida. Sin embargo, pueden ver que su tasa de respuesta es baja, entre un 10 a un 25%. Y bueno, este es un pequeño diagrama para cuál va a ser el mejor tratamiento o cuál va a ser la ruta, perdón, de tratamiento cuando nos enfrentemos con estos pacientes. Si los pacientes tienen un buen estado funcional o no tienen un buen estado funcional, si tienen comorbilidad o no, si la enfermedad está presente solamente en pulmón o en otro sitio extrapulmonar, va a ser como nosotros vamos a iniciar nuestro tratamiento oncológico. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones ahora que es el Día Internacional del Sarcoma? Pues mi recomendación sería que existieran más centros oncológicos de alto volumen. Ya les mencioné, deben de tener el expertise de tratar más de 100 casos nuevos de sarcoma. Y esto nos va a traer 4 pautas muy importantes. Esto nos va a hacer que tengamos un mejor diagnóstico, que podamos ofrecer a nuestros pacientes un tratamiento oportuno y certero, lo cual va a caer en una mayor probabilidad de curación. Y si damos el tratamiento adecuado, en el momento adecuado, en el paciente adecuado, vamos a hacer que nuestros pacientes tengan menores síntomas por este tratamiento. Pues esto sería todo de mi parte y estoy abierto para las preguntas que nos vayan a hacer a nosotros.